Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Sí, Ay, Dor. ay, Dios, ¿qué le está pasando a este? Ya, ahora sí que podemos iniciar. ¿Ya? La parte última de los videos ya no escuché nada, solo veía nomás lo que decía, porque no sé qué le pasó. ¿Sí? A ver, ¿Lo volvemos a reproducir? la parte última, pásenle. Gracias. Ya, por ahí sí, ya. Como hipermenorrea, el cual puede estar asociado incluso con cuadros de anemia en la paciente por disminución de hierro que presenta con cada sangrado menstrual abundante. En la técnica de la palpación bimanual nos permite encontrar un útero agrandado que puede ser incluso mayor a 12 centímetros junto con el dolor a la palpación, es decir, en esta zona vamos a encontrarla muy hipersensible y recordar que a menor edad pueden presentar las pacientes cuadros asintomáticos o una disminución de los síntomas. Por medio de la técnica de la ecografía transvaginal, que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 50%, vamos a encontrar como primer hallazgo el aumento del tamaño del útero. Para ello debemos tener en cuenta las dimensiones normales de 6 a 8 centímetros, en un diámetro transversal de hasta 4 centímetros y en un diámetro anteroposterior de 2 a 3 centímetros. También por medio de la ecografía transvaginal podemos encontrar dos tipos de focos endometriales. Uno de ellos es el focal. Aquí vamos a ver un solo nódulo mal delimitado porque tiene cápsula y de una densidad anicogénica. Para ello también recordemos que el miometrio, cuando se encuentra normal, tiene una densidad hipoecogénica. En cambio, en el foco endometrial de tipo difuso vamos a encontrar distintas áreas anicogénicas en varias porciones del útero, que incluso estas pueden llegar a agruparse formando diámetros de 2 a 8 centímetros, que tienen un aspecto en ecografía en forma de panal de abeja y tienen mayor preferencia por ubicarse en la pared posterior del útero. En resumen, los hallazgos ecográficos son zonas anicogénicas de distinto tamaño con aspecto variable, un miometrio heterogéneo. En el caso de usar Doppler vamos a ver zonas muy vascularizadas pero dispersas. También vamos a encontrar un aumento en el grosor de las paredes uterinas y no olvidarse del aspecto globoso del útero. Una herramienta diagnóstica es la histerosalpingografía, que consiste en colocar material en contraste en el útero por vía transvaginal por medio del orificio cervical externo, donde se puede apreciar el signo de Dionis, que consiste en que vamos a ver en el contorno de la cavidad uterina unos bordes en nebulosa, y a su vez nos permite identificar si las trompas uterinas no se encuentran obstruidas. Otra herramienta diagnóstica es la resonancia magnética, que tiene una sensibilidad del 90% y especificidad del 80 al 100%, utilizada cuando los hallazgos ecográficos no son muy concluyentes, especialmente las secuencias en T12 y en corte sagital. Aquí podemos observar una menor intensidad que corresponde a la hiperplasia del músculo liso acompañada de las glándulas endometriales ectópicas más un aumento del tamaño del útero. Por ejemplo, en este caso podemos observar que la paciente presenta una adenomiosis difusa, con un aumento en el grosor de la pared uterina mayor a 12 milímetros, el cual ya se considera como un criterio diagnóstico de adenomiosis. En este segundo caso, esta paciente en cambio presenta una adenomiosis focal, en donde podemos visualizar focos de tejido endometrial ectópico y de las glándulas endometriales. Finalmente, otra herramienta diagnóstica también puede considerarse los marcadores tumorales, en la cual vamos a utilizar el CA125 para poder descartar de que se trate de un cáncer endometrial y no de una adenomiosis. También podemos utilizar la biopsia por histeroscopía. En esta técnica, como podemos observar,
tamaño de las paredes vaginales, de la cavidad vaginal, vamos a atraer un poco el cuello uterino y por medio del uso de dilatadores vamos a permitir el ingreso del histeroscopio, el cual a su vez nos va a permitir poder visualizar la cavidad intrauterina para poder encontrar si es que en este caso la paciente presenta tejido anómalo, para poder realizar la respectiva biopsia con las respectivas pinzas. Y finalmente, como diagnóstico definitivo, contamos con la realización de un examen histopatológico, de realizarse una histerectomía. En este caso podemos observar que la paciente está siendo realizada una histerectomía por vía transabdominal, la cual consiste en extracción del útero para luego este ser estudiado por un examen histopatológico y confirmar la adenomiosis. Podemos utilizar AINES que disminuyen el sangrado hasta en un 30%. Uno de ellos se utiliza el ibuprofeno en dosis de 600 a 800 miligramos cada 6 a 8 horas. También podemos utilizar el naproxeno en dosis de 250 miligramos cada 12 horas. O incluso el ácido merdinámico, que se utiliza en dosis de 500 miligramos cada 8 horas por 5 días durante la menstruación. En cuanto a los anticonceptivos orales, podemos utilizar los combinados que son con el etinil-estradiol de 30 microgramos más el Dinogest, o también utilizar solamente el progestágeno, que es el Dinogest, en una dosis de 2 miligramos al día por 28 días, es decir, una tableta diaria. Y recordar que el Dinogest se puede tratar tanto para la adenomiosis como la endometriosis. Es el dispositivo intrauterino del levonorgestrel, que permite disminuir el sangrado en un 70%, el cual se caracteriza por liberar 20 microgramos al día de levonorgestrel en un lapso de hasta 5 años. Y esto es ideal para pacientes que no quieren realizarse una histerectomía. Otro tratamiento que se puede utilizar es el danazol, en dosis de 200 a 400 miligramos al día, pero recordar que este fármaco solo puede utilizarse hasta 6 meses porque puede causar pérdida ósea en la paciente. También se puede utilizar análogos de la hormona liberadora de gonadotropina que inhibe la proliferación endometrial, utilizar también como complemento el sulfato ferroso, dando en dosis de 100 a 200 miligramos al día dependiendo del grado de anemia que presenta la paciente. O incluso utilizar el sulfato ferroso por vía intravenosa en dosis de 300 miligramos en 30 cc de solución salina al goteo de aproximadamente 12 gotas por minuto. La histerectomía. Esto, las pacientes por lo general suelen optar cuando ya no tienen deseos de una reproducción futura. Y recordando que la histerectomía se puede realizar tanto por vía transabdominal, por vía transvaginal o por medio de laparoscopía. Ya, Doc, el grupo hemos preparado unas preguntas respecto al tema de endometriosis y adenomiosis. ¿Ya? Por lo cual, no sé si nos permita compartir ahorita. Vamos a utilizar un programa que se llama Kahoot para hacer unas preguntitas. Ya. Ya. Pues, chicos, ustedes ya saben cómo es esto del Kahoot. Ese es el código que se está presentando.
para que se vayan uniendo, por favor. Doctora, dice Jimmy si tal vez le puede acceder, que le puede dejar entrar. Nadie aquí. A Jim. No tengo. No tengo aquí. Acá. Ya. Ya está. Y yo le doy el... ¿Qué ustedes dan el inicio? Clever. Sí, Sí, doctora, Doc, cuando se estamos esperando conecten que ya se unan más comenzamos. compañeros. No le escucho. A ver, dígame. Estamos esperando que se unan más compañeros. Ah, ya. Y el que está ahí es el código para que se vayan uniendo. Ah, ya. Al final un premio sorpresa. Un premio sorpresa que les van a dar. Un chablafán. Van 13 chicos, únanse, por favor. O sea, tienen que unirse a ese código que está ahí. Sí, Doc, ponen en el buscador Kahoot y le sale poner un pin y ese es el número que está ahí. Ah, sí. Ay, ahí va. Ay, un ratito. Hola, buenas tardes. Sí. Dígame. ¿Ya? ¿Cuándo me envió la solicitud? Ya, lo que pasa es que eso yo los hago el fin de semana, sí, porque son hartísimos y tenemos hartísimo trabajo. Sí, sí, porque yo los reúno en unos 10 o unos 20, porque tengo que firmar con la firma electrónica. Entonces, no, eso sí, entonces, espero en esta semana todos los que me envíen esta semana y el sábado le envío. Ujú. Ya. No se preocupe. Bueno, ya, ya. Ya, yo creo que ya podemos iniciar. Los demás no creo que quieren participar. ¿Ya? ¿Qué hago yo? Sí. Doc, si quiere unirse al juego, buenazo. Ya van 17. No, y mejor yo los veo de afuera. Está bien. Ya, Brendita, y cuando tú quieras das inicio al juego. Bueno, estamos 17, ya vamos a comenzar. Sí, dale, Brendita. ¿Sí tiene volumen o no? No escucho yo nada. Sí, ahí estaba la pregunta, que si en endometriosis existen quistes de chocolate. Ah, Tienen que ponerse
cierto o falso. Cierto, Muy ya. bien. Qué bestia, qué pilas que son ustedes. Brad, Chaulafán. ¿Cuál de las siguientes opciones es un factor protector de la endometriosis? Un factor protector. Perfecto, la multiparidad. Brad va a la cabeza. La endometriosis es una enfermedad dependiente de progesterona. ¿Verdadero o falso? ¿Cierto o falso? La respuesta es falso. Correcto. Próxima pregunta. Respecto a los signos y síntomas de la endometriosis, seleccione lo correcto. Endometriosis, lo correcto tienen que seleccionar. Lo correcto. Perfecto. Alteraciones en la fecundidad. ¿Y el Muy resto? bien. Brad está imparable. Y solo Brad está. Ya le voy a subir la prueba a Brad Patty. Exonerado. Bien, próxima pregunta. Esta es de velocidad y también tienen que tener la acertación ahí. ¿Cuál es el gol estándar de oro para el diagnóstico de endometriosis? Ese es facilito. Perfecto, la laparoscopía. ¿Cuál es un factor de riesgo para la adenomiosis? Factor de riesgo. Aumento de la paridad. Perfecto. ¿Cuál es un signo de la adenomiosis? Tienen que señalar un signo de la adenomiosis. El útero aumentado de tamaño. Perfecto. La última pregunta. ¿Cómo se realiza el diagnóstico definitivo de la adenomiosis? Definitivo, ¿verdad? Perfecto. El listo patológico nos da el resultado final. Ya, y esta es la última. Un caso clínico. Les voy a leer ya. Paciente de 30 años, nuligesta, con última regla hace 20 días, que acude a la consulta por presentar esterilidad y dismenorrea importante. En las exploraciones que se realizan destaca tumoración anexial en la ecografía y elevación moderada del CA125 sérico. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción? Pueden responder ahí.
Muy bien, a los que respondieron endometriosis. Perfecto. Tercer puesto, Alicia. Segundo, SC, no sé quién será. Y el ganador, que pase a retirar su cholafán acá en Loja. Hasta el día, hasta las 6, si no, no hay nada. Muchas gracias, Felicidades. doctora. Eso ha sido Muy bien. referente Oye, a ha estado muy bonito. Para otro día les voy a hacer así, le voy a pasar a Brad, a Clever que me haga las preguntas para pasarles. Brendita las hizo. ¿A la Brenda las hizo? Ya, entonces a la Brenda le voy a pasar para que me haga. Pero ahí, pero no sé, no, o sea, ahí veo quién nomás contesta. Sí, usted tiene el control, así como se vio ahorita en la pantalla de Brenda, así sale. Ya. Porque todos no contestaban nada, ¿o sí? ¿O todos tienen? Algunos le tienen miedo al éxito. Sí contestan, Doc, pero sale como estadística solo los primeros lugares. ¿Ah, sí? Sí, es por orden. Ya. Salen los que responden bien y los que responden mal, o sea, todos los participantes. ¿Ah, sí? Y es como que más de velocidad también, porque ya, puede me responder mandan- bien y no está también bien puesto. Ya me mandan el link para hacerles así las preguntas en la clase. Buenazo. ¿Ya? A ver, ya, vamos continuando. ¿Quién le toca? ¿El último grupo? Nosotros, doctora. A ver, yo soy. Te escucho. Los estudiantes de la cátedra de ginecología que pertenecen a A ver, ver. Los estudiantes de la cátedra de ginecología que pertenecen a la carrera de medicina humana de la Universidad Nacional de Loja presentan dolor pélvico crónico. Este grupo está conformado por los estudiantes Sarmiento Carlos, Siccho Alicia, Toala Wagner, Valencia Karen, Vélez Joseph y Viñán Diego. Nuestra docente es la doctora especialista Karina Calva. Hablar de dolor pélvico crónico es referirnos a un término demasiado general, ya que engloba muchas etiologías y de varios tipos, que va desde las gastrointestinales, genitourinarias, neurológicas e incluso musculoesqueléticas. Podemos decir que es un síntoma representativo de una patología en específico, o un síndrome al implicar su multicausalidad, o puede ser ambos. Se estima que a nivel mundial entre 6 y 25% de mujeres en edad reproductiva padecen de esta afección. Un dato muy importante es que no se debe pasar por alto las causas no ginecológicas. El médico a cargo de la evaluación debe tener un amplio conocimiento de todos los posibles diagnósticos diferenciales. Hasta el día de hoy no existe un consenso que nos dé una definición clara de qué es dolor pélvico crónico. Sin embargo, en la mayoría de revisiones se lo describe como dolor en el área pélvica que ha persistido por 3 a 6 meses o más. Es constante o episódico, pero no cíclico, y no se relaciona con el embarazo. En cuanto a la fisiopatología, debemos remarcar que esto es producto de una sensibilización central. Para entender esto, describamos cómo es el recorrido hasta lo que sería el sistema nervioso central desde la periferia. Existe una lesión visceral a nivel pélvico y desde este punto se produce la activación de las fibras aferentes silenciosas o fibras senociceptivas que llegan hasta el asta dorsal de la médula espinal y es desde aquí que estas señales dolorosas van a transferirse hacia los centros superiores en el encéfalo, siendo de esa manera el dolor consciente. Ahora, dentro del contexto de dolor pélvico crónico existe un exceso de estímulos desde la periferia hacia el sistema nervioso central, lo cual conduce a una sensibilización central. Esto es sobre todo frecuente
porque este dolor es muy extenso en cuestión de tiempo. Por ende, se produce una regulación al alza de la respuesta del sistema nervioso a estos estímulos, también llamada upregulation. Todo esto se explica con la plasticidad neuronal, que es la propiedad que modula la percepción de estímulos. En otras palabras, la adaptación a estímulos, en este caso dolorosos. Pero esta adaptación fracasa y la inadaptación conduce a un dolor persistente, el cual se amplifica incluso mucho después de que el trastorno periférico se haya resuelto. Para el diagnóstico nos basamos en primer lugar en lo que es la historia clínica. Tenemos nuestro motivo de consulta, que con la mnemotecnia Alicia sabemos que debemos averiguar la antigüedad del dolor, cuándo y cómo comenzó, su localización, su intensidad de 0 al 10, sus características, su irradiación y sus agravantes o atenuantes. Principal énfasis también en los antecedentes, sobre todo en los ginecobstétricos. Fecha de la menarquia, características del ciclo menstrual, vida sexual, posible revisión por Papa Nicolau y la planificación familiar. Antecedentes quirúrgicos, sobre todo si existe un antecedente de una cirugía pélvica. Antecedentes familiares, principalmente los de familiares mujeres en primer grado, e historia de abuso. El examen físico, sabemos que en esta parte debemos ser sumamente cautelosos. Se debe explicar a la paciente el motivo por el cual es necesario realizar esta evaluación. Se realiza un tacto bimanual y también se puede realizar una prueba de Carnet para determinar si el dolor es de la pared abdominal o de las vísceras. Causas ginecológicas. Tenemos la endometriosis. Sabemos que esta es una enfermedad inflamatoria benigna dependiente de estrógenos, que mientras mayor sea el grado de infiltración de sus lesiones, mayor va a ser el dolor. Hablamos de un síndrome de dolor asociado a endometriosis cuando éste no responde adecuadamente al tratamiento médico ni quirúrgico. Y esto se explica con la sensibilización central que se habló anteriormente. Continuando con otras causas de dolor pélvico crónico de origen ginecológico, vamos a encontrar las adherencias. Las adherencias pélvicas son bandas de tejido cicatrizal que se forman entre dos superficies internas del cuerpo. Esas pueden hacer que los tejidos se adhieran entre sí, pegando un órgano con el otro. Como por ejemplo en estas imágenes podemos observar lo que serían estas adherencias a nivel del colon, el cual los están uniendo con estas adherencias a lo que son los órganos pélvicos como el útero, las trompas de falopio y los ovarios. En esta otra imagen igualmente podemos observar una adherencia a nivel uterino. Este proceso ocasiona que los órganos en sí pierdan su funcionalidad y están ubicadas en la misma región abdominal que el dolor pélvico. Se forman por procesos inflamatorios que afectan a los tejidos de los órganos pélvicos, como la enfermedad inflamatoria pélvica ocasionada por bacterias de transmisión sexual como la clamidia y la neisseria. También pueden aparecer después de una cirugía, como son las extracciones de los quistes ováricos, las extracciones de los tumores uterinos, igualmente en algunas cirugías de las trompas de falopio después de una cesárea, o en algunas otras cirugías que son por causas no ginecológicas como la apendicitis y la peritonitis. En los signos y síntomas, el principal signo y síntoma que vamos a encontrar es el dolor pélvico crónico. Como ya mencionamos anteriormente, la mayoría de mujeres que presentan estas adherencias han sido sometidas a algún tratamiento quirúrgico con alguna posible lesión de los nervios de la pared abdominal, como son el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Otros signos y síntomas son la dispareunia, dismenorrea, obstrucciones intestinales, y también se relaciona mucho esta patología con lo que son problemas de infertilidad. Para el diagnóstico y tratamiento, esto se realiza principalmente mediante lo que sería una exclusión y se confirma mediante una laparoscopía en aquellas pacientes que tienen un dolor pélvico crónico e infertilidad. El tratamiento en la actualidad no está clara la causa de las adherencias en el origen del dolor pélvico y la cirugía puede llevar a una mayor formación de las adherencias y quizás a que se produzca una lesión orgánica. Por lo tanto, la lisis no se recomienda a menos de que exista una obstrucción intestinal parcial
o esterilidad, aunque la liberación de estas bridas mediante lo que es la laparoscopía es de mucha ayuda para tratar este dolor pélvico crónico. Otras causas del origen del dolor pélvico crónico va a ser la congestión pélvica. El síndrome de congestión pélvica implica una congestión o una dilatación de los plexos venosos uterinos y de los plexos venosos ováricos. Algunos estudios relacionan lo que sería esta patología con el estrés emocional, el cual puede conducir a que se produzcan espasmos del músculo liso y a la congestión del drenaje venoso de lo que serían los ovarios y del útero. Los signos y síntomas dentro de lo que es la congestión pélvica. El principal síntoma que nosotros vamos a encontrar, signo y síntoma que vamos a encontrar, va a ser el dolor bilateral abdominal bajo y también lo que es el dolor lumbar, los cuales pueden aumentar cuando la paciente se encuentra en bipedestación prolongada. La paciente también puede tener lo que sería una dismenorrea secundaria, una dispareunia, un sangrado menstrual irregular, lo que es un síndrome de intestino irritable. Esto se relaciona mucho con lo que sería las fases, lo que es la ovulación y dura hasta el final de la menstruación. Con frecuencia el útero lo vamos a encontrar más voluminoso, los ovarios también van a estar aumentados de tamaño y podemos encontrar la presencia de quistes. El diagnóstico se lo realiza mediante una venografía transuterina. Ese es el método principal para nosotros diagnosticar lo que es la congestión pélvica, en la cual se va a introducir lo que es el método de contraste y nosotros vamos a poder observar lo que serían estos plexos venosos uterinos y ováricos y también vamos a poder observar si es que estos se encuentran dilatados o congestionados, como se puede observar en este video. Otros tipos de diagnósticos o de métodos diagnósticos van a ser la ecografía pélvica, la resonancia magnética y la laparoscopía. En cuanto a lo que es el tratamiento, cuando se sospecha de un síndrome de congestión pélvica, va a ir desde un tratamiento menos invasivo, como lo que es la supresión hormonal y el tratamiento cognitivo-conductual, hasta ya tratamientos más invasivos, como lo es la embolización de la vena ovárica o la histerectomía con una ovariosalpingectomía. En un principio se puede administrar lo que serían 30 miligramos diarios de acetato de medroxiprogesterona conjuntamente con el tratamiento conductivo-conductual. Si es que este tratamiento falla, se puede utilizar ya técnicas más invasivas como lo que es la embolización con un catéter percutáneo o una embolización transcatéter. En aquellas mujeres que no desean tener más hijos, una opción razonable es la histerectomía con ovariectomía, especialmente si el abordaje multidisciplinar anterior ha fracasado. Siguiendo con otras causas de origen ginecológico, vamos a encontrar la ovariosalpingitis subaguda. En aquellos pacientes con una ovariosalpingitis puede presentar signos y síntomas de una infección aguda, pero cuando se presentan infecciones atípicas o que son tratadas de modo parcial, estas no se van a asociar con lo que serían fiebres o signos peritoneales. La ovariosalpingitis subaguda o atípica con frecuencia es una secuela de la infección por clamidia o por micoplasma. Son signos típicos de la infección pélvica, el dolor abdominal y el dolor a la movilización cervical, igualmente lo que es el dolor a la palpación aneja bilateral. Síndrome del remanente ovárico y del ovario residual. En una mujer en edad reproductiva que ha sufrido una ovarioectosalpingectomía bilateral, con o sin histerectomía, por una endometriosis grave o una enfermedad inflamatoria pélvica, el dolor pélvico crónico puede estar provocado por el síndrome del remanente ovárico. Este síndrome surge como consecuencia del tejido residual cortical ovárico que queda in situ después de una resección difícil al realizar una ovariectomía. Tras una histerectomía en la que se dejan uno o ambos ovarios in situ, se desarrollan adherencias que engloban al ovario. Posteriormente, la expansión cíclica de los ovarios pueden provocar dolor y en algunos casos una tumoración dolorosa que persiste. Signos y síntomas. La paciente suele referir dolor pélvico lateralizado, con frecuencia cíclico con la ovulación o la fase lútea. Este dolor es agudo, punzante, sordo y no irradiado. También se asocian síntomas geniturinarios o gastrointestinales. Los síntomas suelen aparecer de 2 a 5 años después de la ovariectomía inicial. Es pacto neumónico, una tumoración dolorosa en la región lateral de la pelvis. Diagnóstico.
La ecografía confirma una tumoración con las características del tejido ovárico. En una paciente que ha sufrido una o varios salpingectomía bilateral y que no está tomando tratamiento hormonal, el estudio de las concentraciones de estradiol y de la hormona folículo estimulante muestran un patrón característico premenopáusico, con una hormona folículo estimulante menor de 40 miliunidades internacionales por mililitro y un estradiol mayor de 20 picogramos por mililitro. Aunque a veces el tejido ovárico remanente puede no ser lo suficientemente activo para suprimir las concentraciones de la hormona folículo estimulante. Tratamiento. El tratamiento médico con progestágenos en dosis altas o anticonceptivos orales producen buenos resultados. Los pacientes pueden también presentar un alivio del dolor con agonista de la hormona liberadora de gonadotropinas. Para el tratamiento es necesario eliminar el tejido ovárico remanente, y esto conlleva el riesgo de cistotomías y enterotomías involuntarias. Causas gastrointestinales. El útero, el cuello uterino y los anejos presentan igual inervación que el ilion inferior, que el sigma y el recto, dada por los nervios simpáticos medulares de T10 a L1. Por ende, es difícil determinar si un dolor es de origen ginecológico o enterocólico. Para diferenciar se requiere una buena anamnesis y exploración física, un hemograma, un cultivo de heces y en algunos casos una visualización de la mucosa cólica. Entre las causas gastrointestinales de dolor pélvico crónico se van a mencionar las siguientes, solo se las menciona, nada más. Tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, como es la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, enterocolitis infecciosa, neoplasias intestinales, apendicitis, hernias, síndrome de intestino irritable, que es responsable de hasta 60% de las derivaciones al ginecólogo por dolor pélvico crónico. Causas urológicas. Tenemos la siguiente: cisto-uretritis recurrente, síndrome uretral, urgencia sensitiva de origen desconocido, cistitis intersticial, dolor visceral, tumores vesicales infiltrantes, obstrucción uretral, litiasis renal y endometriosis. Síndrome uretral. Consiste en un complejo sintomático que incluye disuria, frecuencia y urgencia de la micción, incontinencia urinaria, molestias suprapúbicas como dolor, dispareunia, dolor vesical o vaginal, pero sin ninguna anomalía de la uretra o la vejiga. Etiología. Es de etiología desconocida, pero se ha atribuido a una infección subclínica o a una obstrucción uretral y a factores psicológicos o alérgicos. Los síntomas pueden evolucionar hacia la cistitis intersticial. Diagnóstico. Se pide un análisis de orina y un cultivo de muestras recogida en condiciones asépticas o con un catéter para descartar infecciones de las vías urinarias. Se recoge muestras para cultivos de clamidia y se debe estudiar también vaginitis. Se diagnostica síndrome uretral si los resultados de los cultivos de orina y uretrales son negativos. También se realiza un estudio citoscópico en busca de divertículos uretrales, litos y neoplasias. El tratamiento. Para pacientes que presenten piuria estéril, se va a tratar por 2 a 3 semanas con doxiciclina o eritromicina. La profilaxis antibacteriana en pequeñas dosis a largo plazo se la utiliza en mujeres con síntomas de urgencia y frecuencia miccional, que tienen antecedentes de infecciones recurrentes de las vías urinarias. También se utilizan estrógenos locales por 2 meses en todas las mujeres posmenopáusicas. Cistitis intersticial, síndrome del dolor vesical o de vejiga dolorosa. Esto es una infección crónica que causa presión en la vejiga, dolor en la vejiga y a veces dolor pélvico. Puede sentirse desde una leve molestia hasta un dolor intenso. Esto es típico en mujeres entre 40 y 60 años de edad. Los pacientes con cistitis intersticial tienen síntomas de vejiga dolorosa, al igual que hallazgos citoscópicos o citológicos durante la hidrotensión vesical. Dentro del síndrome del dolor vesical, se caracteriza por presentar un dolor suprapúbico relacionado con el llenado vesical. En cuanto a su etiología, presenta 3 teorías. Primera, efecto de la capa epitelial de glucosaminoglucanos, lo que permite que sustancias irritantes en la orina penetren en el urotelio y a las terminaciones nerviosas subepiteliales. Por lo tanto, los pacientes con cistitis intersticial dan prueba positiva de difusión de potasio, siendo sensibles a ciertos alimentos y bebidas. Segunda teoría, mecanismos inmunitarios, caracterizado por una actividad anómala de los mastocitos, un aumento de la sustancia P y un aumento del factor de crecimiento nervioso. Tercera teoría, sensibilización central con alteración simpática del eje hipotalámico suprarrenal, cuya característica es la existencia de un dolor vesical fantasma.
e incluso luego de la extirpación quirúrgica de la vejiga. Síntomas: urgencia y frecuencia miccionales graves e incapacitantes. Nicturia, disuria y hematuria. Dolor suprapúbico, pélvico, uretral, vaginal o perianal, lo cual se alivia al vaciar la vejiga. Signos: durante la exploración pélvica existe hipersensibilidad de la pared vaginal anterior y suprapúbica, mientras que los músculos del suelo pélvico son dolorosos a la palpación. En el análisis de orina podemos encontrar microhematuria sin piura o también estos pueden llegar a ser normales. Diagnóstico. Este es realizado por medio de exclusión, es decir, se excluyen a todas las pacientes menores de 18 años, aquellos que han tenido síntomas menores de 9 meses, ausencia de nicturia, frecuencia urinaria menor de 8 veces al día, ausencia de urgencias posteriores a un llenado vesical mayor a 350 centímetros cúbicos, contracciones vesicales involuntarias, alivio con antibiótico, antiespasmódicos o anticolinérgicos, al igual que las infecciones genitourinarias, cistitis inducidas por radiación o quimioterapia, neoplasias genitourinarias o los lítios vesicales. Como otro método de diagnóstico, tenemos a los criterios diagnósticos de cistitis intersticial dadas por el Consejo del Instituto Nacional de la Salud. Esos son: dolor al llenado vesical aliviado con el vaciado, dolor en la región suprapúbica, pélvico, uretral, vaginal o perianal, o la presencia de glomeraciones en la citoscopía con una disminución de la capacidad en la cistografía. Se debe de cumplir uno de estos criterios para el diagnóstico de cistitis intersticial. Tratamiento. No hay una cura definitiva para la cistitis intersticial, pero se ha logrado la remisión en los pacientes con el tratamiento multidisciplinar. Este tratamiento consta del tratamiento de primera línea, en el cual encontramos entrenamiento vesical, tratamiento del estrés del paciente, modificaciones dietéticas del mismo, en el cual existen restricciones de alimentos ácidos, condimentados o fermentados, entrenamiento de los músculos del suelo pélvico, y al igual que la administración de la antibitina. En cuanto a la cistitis intersticial, el fármaco de primera línea que se utiliza es el polisulfato sódico de pentosano. En el tratamiento de segunda línea tenemos al tratamiento intravesical, el cual es realizado con el dimetilsulfaxido. Factores psicológicos. Existen varios factores que favorecen la cronicidad del dolor. Por lo tanto, es importante que la medicación mejore la intensidad del dolor, al igual que el nivel de actividad de nuestro paciente, ya que va a producir una mejoría significativa. Dentro de estos factores encontramos ansiedad, capacidad para desviar la atención, la personalidad de nuestro paciente, su estado de ánimo, hipocondría, histeria y depresión asociada a la inhibición conductual y social. Como dato adicional tenemos que el dolor pélvico crónico en mujeres también se asocia con frecuencia en aquellas que han sufrido abuso sexual durante la infancia. Causas nerviosas y musculoesqueléticas. Compresión nerviosa. Una neuropatía por atrapamiento se define como una lesión inducida por la presión sobre un nervio periférico en un segmento de su curso debido a estructuras anatómicas o procesos patológicos. Entre los nervios cuya compresión resulta en un dolor crónico pélvico se encuentran los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, femoral y pudendo. Antecedentes quirúrgicos en la historia clínica de la paciente junto a dolor a lo largo del dermatoma del nervio afectado que se resuelve con el uso de bloqueo del nervio nos puede guiar hacia un diagnóstico presuntivo de compresión nerviosa. Su tratamiento puede requerir desde bloqueos nerviosos semanales y farmacoterapia hasta ablación nerviosa por radiofrecuencia o descompresión quirúrgica del nervio afectado. Dolor miofacial. El dolor miofacial es un trastorno de dolor crónico en el cual la presión sobre puntos hipersensibles, denominados puntos gatillo, en bandas estrechas de músculos o su vaina, causan dolor localizado o referido. Esa condición, presente hasta en un 15% de pacientes con dolor crónico,
Con frecuencia aumenta durante la fase premenstrual o con estímulos que desencadenen dolor en los puntos del dermatoma. Su terapia puede incluir masajes terapéuticos, acupuntura, infiltración con anestésicos, farmacoterapia y fisioterapia. Siempre se tendrá en consideración el aspecto psicológico de la enfermedad en la vida de la paciente y se planificará su tratamiento de acuerdo con la presencia de ansiedad, depresión o alteraciones sociales y laborales. Fibromialgia. La fibromialgia es una afección crónica que causa dolor, rigidez y sensibilidad en los músculos y tendones, además de articulaciones. También se caracteriza por un sueño no reparador, cansancio, fatiga, ansiedad, depresión y trastornos en las funciones intestinales. Mujeres con dolor miofacial en la pared abdominal o el piso pélvico, síndrome de dolor vesical, cistitis intersticial y síndrome de intestino irritable, a menudo tienen fibromialgia. Su tratamiento incluye cambios en el estilo de vida, ejercicios, estiramientos y asesoramiento o terapia cognitiva conductual para obtener una mejor relajación y maximizar los mecanismos para afrontar la enfermedad. Síndrome del dolor lumbar. El dolor lumbar en las mujeres puede ser secundario a trastornos ginecológicos, vasculares, neurológicos, psicógenos o espondilógenos. En los casos de mujeres con síndrome de dolor lumbar, el dolor con frecuencia aparece después de un traumatismo, esfuerzo físico, en la mañana al levantarse o con el cansancio. Además, el dolor lumbar no ginecológico puede intensificarse con el ciclo menstrual. Los estudios de imagen pueden ser útiles para evaluar fracturas, malignidades, cambios degenerativos, entre otros, con el uso de radiografía simple o, en pacientes que requieren imágenes avanzadas, con imagenología por resonancia magnética sin medio de contraste. Si fuera necesario, es importante la consulta con un ortopédico o neurocirujano. Factores psicológicos. Desde una perspectiva psicológica, varios factores pueden promover la cronicidad del dolor, incluyendo el significado asociado al dolor, la ansiedad, la capacidad de redirigir la atención, la personalidad, el estado de ánimo, la experiencia pasada y las contingencias de refuerzo que pueden amplificar o atenuar el dolor. Se tendrá en consideración la asociación del dolor crónico pélvico y depresión, al igual que antecedentes personales de abuso físico y sexual. Pélvico crónico. Vamos a iniciar con un abordaje multidisciplinario. Esto nos indica que necesitamos diferentes especialidades para tratar a una misma paciente. Buscamos que la paciente pueda instruirse para que ella misma pueda evaluar diariamente el dolor, es decir, pueda registrar el nivel de dolor, el sangrado vaginal y sucesos que desencadenen el dolor, con el fin de lograr un autocontrol del dolor y disminuir el sentimiento de desamparo causado por este dolor crónico. Dentro del abordaje multidisciplinario tenemos el abordaje cognitivo-conductual, el cual se divide en psicoterapia y en técnicas de meditación, lo que a su vez nos ayuda a que la paciente tenga un autocontrol del dolor, es decir, puede controlarse su dolor sin necesidad de un tratamiento médico o quirúrgico. Continuamos con el tratamiento médico. Este debe ser brindado a cualquier paciente con dismenorrea o dolor que se exacerbe durante la menstruación o durante la fase lútea del ciclo ovárico. Tenemos diferentes tipos de fármacos. Vamos con los anticonvulsivos, en el cual tenemos la gabapentina, los cuales van a ser utilizados en el tratamiento del dolor crónico. Tenemos los antidepresivos, útiles para tratar la depresión producto del dolor crónico. Pero antes de poder prescribir este tipo de fármacos es necesario realizar una consulta con un psiquiatra. Anestésicos locales. En este caso tenemos el conocimiento que los impulsos nerviosos dolorosos son transmitidos desde los tejidos o las vísceras hacia el sistema nervioso central, de tal manera que si bloqueamos esos nervios no bloqueamos en sí el dolor. Los nervios a bloquear van a ser el nervio ilio inguinal, ilio hipogástrico y nervio pudendo. Y el último escalón en el tratamiento para el dolor van a ser los opioides, en este caso como la morfina.
Continuamos con la fisioterapia. La fisioterapia produce la restauración del tejido y la flexibilidad articular, mejora la postura y recupera la fuerza como la coordinación de la paciente. Dentro de la fisioterapia tenemos la laparoscopía y la histerectomía. En la laparoscopía tenemos la neurotomía presacra y abrasión y la adherecciontomía. Bien, vamos a mencionar un poco acerca de lo que sería el procedimiento de la laparoscopía mediante un video, ya sea esta para el diagnóstico o el tratamiento del dolor crónico. Primero, se introduce un trocánter mediante una abertura pequeña por debajo del ombligo. A continuación se bombea CO2 a través del puerto de entrada umbilical para inflar el abdomen y se inserta el laparoscopio. Las imágenes de la cámara se van a proyectar a través de un monitor y el cirujano se encarga de revisar los tejidos órganos pélvicos en búsqueda de la causa del dolor crónico. Se puede crear otros puertos a través de los cuales se puede ingresar otros instrumentos con el fin de poder desplazar órganos, poder visualizar mejor otros tejidos o realizar procedimientos, ya sean esto biopsias, extirpaciones de tejido anormal, drenaje de líquido acumulado. Una vez terminado el procedimiento se retira el endoscopio y se deja una válvula de gas para liberar el CO2. A continuación se procede a cerrar la abertura por donde entró el trocánter con una sutura y a continuación se coloca una compresa sobre el mismo. Continuamos con la histerectomía. La histerectomía es útil en pacientes que ya no deseen tener más hijos o en los cuales hayan surgido una dismenorrea secundaria por bastante tiempo, es decir, de larga edad. Para poder determinar si la paciente a ella le conviene el procedimiento de histerectomía, tenemos una memotecnia que se llama preparad. La P del plan, es decir, del procedimiento que vamos a realizar. La R de la razón por la que realizamos dicho procedimiento. E de expectativas que esperamos del procedimiento. P la probabilidad de tener el efecto o el beneficio que nosotros buscamos a someter a la paciente al procedimiento. La A de las alternativas no quirúrgicas. R serían los riesgos que sube la paciente al someterse a dicho procedimiento. La A, que sería la administración del dinero, es decir, si la paciente se encuentra económicamente estable para permitirse dicho procedimiento. Y D, que sería la decisión de la paciente, si se somete o no al procedimiento. Eso sería todo en el dolor pélvico crónico. Muchas gracias. Ya. Eso fue todo del dolor. Ya, bueno, igual me lo envían para darle la calificación, ¿sí? Bueno, los videos les voy a felicitar, han estado muy explicativos, ¿sí? Buenos, hay unos videos que son Doctora. ¿Mande? Ah, sí, todavía tenemos un concurso. Ah, también. Sí, nosotros también tenemos un cajón. A ver, pongan el concurso. No se quieren quedar atrás. Ya, pongan, a ver. Ya, chicos, ese es el código. Igual ya les pasé por el grupo. A ver. El premio, por favor. Ahora sí cumplan, porfa. Chorlapán hasta las 6, Brad. Con cédula, si no. Ya, chicos, conéctense, nos faltan aún.
15 nomás hay. Acá 15 ya. Bueno, ya vamos a darle a comenzar. Sí, porque los otros no creo que quieren jugar. Ya, este cuestionario va a tener 6 preguntas. La primera es, señale cuál de las siguientes no es una causa de dolor pélvico crónico de origen ginecológico. Entre las opciones están adherencias, embarazo ectópico, congestión pélvica o endometriosis. Exacto, la causa que no es embarazo ectópico debido a que esta es una causa de dolor pélvico de origen agudo. Está en primer lugar Nena, que no sé quién será. Wagner. La siguiente. Respecto al dolor crónico, señale lo incorrecto. ¿Es un síntoma, síndrome o ambos? ¿Es producto de una sensibilización central? ¿No es cíclico? ¿O su exploración incluye la prueba de Carnage? Exacto, la respuesta que estaba incorrecta aquí era la de su exploración incluye la prueba de Carnage. Ahí está la tabla de puntuaciones, sigue en primera. La tercera pregunta. Respecto a la cistitis intersticial, ¿qué signo no corresponde? Contracciones vesicales involuntarias, nicturia, disuria y hematuria, un dolor suprapúbico o hipersensibilidad de la pared vaginal anterior. La respuesta que no correspondía en esta era contracciones vesicales involuntarias. Sigue en primer lugar Nena. La cuarta pregunta. Señale cuál nervio no está relacionado con el alivio del dolor pélvico crónico posterior a su bloqueo con anestésicos. El nervio ilioinguinal, el nervio ilioepigástrico, el nervio ciático o el nervio pudendo. La respuesta que aquí tenían que marcar era el nervio ciático. Continuando, tenemos la quinta pregunta. ¿Cuál no corresponde al tratamiento médico del síndrome del remanente ovárico? Progestágenos en dosis altas, agonistas de la GnRH, anticonceptivos orales o terapia antibiótica. La respuesta que correspondía aquí era la terapia antibiótica. Y tenemos la última pregunta. El dolor miofacial se presenta en pacientes con dolor pélvico crónico en un porcentaje del 50%, 90%, 15% o 60%. La respuesta correcta era en un porcentaje del 15%. Y aquí tenemos los ganadores. En tercer lugar está Majo. En segundo lugar está CE. Y en primer lugar está Nena. No sé qué será Nena. Ya. Felicitaciones a todos ustedes, chicos. Han hecho un esfuerzo, ¿sí? Que será valorado en su calificación de prácticas. No se preocupe, ¿sí? De primera unidad. ¿Cómo? ¿De primera unidad? No, pues, de la segunda, pues. Ya lo pasado, pasado. Ya no podemos regresar hacia atrás.
A ver, chicos, bueno, verán, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que tenemos un trabajo pendiente del dolor pélvico crónico? Y había otro en el sílabo que decía endometriosis. Vamos a hacer del trabajo autónomo de la semana pasada y una sola, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Porque es Buenas. todo lo que Ya. vamos a hacer dolor pélvico crónico y dolor pélvico agudo. Entonces ahí vamos a clasificar las patologías del agudo y del crónico. Entonces ahí vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a hacer el cuadro sinóptico eh, de trabajo autónomo, ¿ya? O mapa conceptual, como ustedes crean conveniente, ¿sí? Entonces eso lo vamos a presentar el viernes. Ahorita les voy a colocar para subir para el viernes, ¿ya? Entonces lo vamos a fusionar, el de la semana pasada y el de ahora, ¿sí? La prueba le subo, yo tengo que dar una prueba a las 6. Si tengo tiempo, le subo para dar hoy día, o si no, mañana a las 4 de la tarde, ¿podrán? O a las 5. ¿Ya? Sí. Las 5. Mañana está planificado porque ya, déjame hablar para ver con Tania, para ver si nos conectamos todos ya les voy a mandar el correo porque con lo que estábamos hablando de vinculación, ya se hizo la división de las pacientes, entonces a uno le tocó una y a otro le tocó dos pacientes que tienen que estar pendientes del diagnóstico de la paciente, de las citas o de los controles prenatales que hace la paciente en Otupe, de las complicaciones de ella, alguna inquietud, les pueden preguntar a ustedes y ustedes pueden indicarlos a nosotros para poderles ayudarlas, o si no, directamente con nosotros, bueno, como ustedes crean convenientes, porque ustedes van a ser el dueño de las pacientes, ¿sí? Entonces tienen que estar pendiente del diagnóstico de lo que tiene ella. Si es posible, vamos a ver si hacemos una historia clínica en cuanto a la paciente. Eso también va a ser un medio de calificación que ustedes tienen que entregar, la historia clínica, y tienen que calificarla de acuerdo a los riesgos. ¿Sí? ¿Ya vieron los riesgos en obstetricia? ¿Sí? ¿Ya? Ya. Entonces, de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a lo que tenga la paciente, ustedes la van a calificar en los riesgos, ¿sí? ¿Qué tipo de riesgos tiene? ¿Sí? Ya, si tiene leve, moderado, grave, o alto, medio, bajo, ¿sí? Entonces, eso también va a ser como un punto, también como parte de esta calificación en cuanto a lo que es la vinculación, ¿sí? La historia clínica que ustedes le van a tener que hacer online, pues, a la señora, ¿no? Igual sí se puede, porque le pueden preguntar todo, ¿no? Eso, chicos, hasta ahora nos conectamos a esta hora y yo ya les informo si puedo subir, ¿ya? Entonces nos veríamos el día de mañana en la reunión y el martes, ¿qué hablo? Yo ya estoy. A ver, el jueves comenzamos con hipoestrogenismo, ¿sí? ¿Ya? Continuando lo que es el sílabo. ¿Ya, chicos? Doc, entonces la lección mismo quedamos para mañana, ¿verdad? Sí, yo creo que para mañana. Estaba en conversaciones con Tania ahorita, pero no me ha dicho nada todavía, porque ella también tiene que estar. Esperemos para ver si me confirma, como también tenía una reunión, no sé. ¿Ya? Yo creo que sí para mañana. Hay que ver la hora. ¿Ya? Doctora, Ya. el trabajo autónomo, ¿será que lo podemos presentar el sábado? Pero el viernes, ¿por qué no? O el sábado, no hay problema, ya lo subo para el sábado. Ya, muchas gracias, doctora. Ya. Ya, chicos. Nos vemos entonces mañana, ¿ya? Muchas gracias y felicitaciones. Sí, han hecho un excelente trabajo todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.